Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este día, jueves 13 de abril, año 2023, ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Jesús lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontrémonos en este día jueves con Jesús sacramentado, con Jesús en el Santísimo Sacramento, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema, en medio de ese momento difícil, de esa angustia, de esa desesperación que estamos atravesando. Encontrémonos hoy con Jesús en la Santa Misa a partir de las 7 de la noche y poderle decir, como lo hicieron los discípulos en el camino a Emaús: «Quédate con nosotros, Señor». Usted y yo, digámosle con fe hoy en la Eucaristía y todos los días de nuestra vida: «Quédate con nosotros, Señor». Porque cuántas veces hemos sentido el vacío, hemos sentido la soledad, pero porque no lo hemos invitado a Jesús. Si el mundo nos da la espalda, si el mundo nos critica, si el mundo nos dice que no servimos, pues mientras estemos en un camino bueno y correcto, haciendo el bien siempre, para Dios somos los más queridos y para Dios somos los más importantes, y Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja solos. Entonces, hoy el Señor nos espera para poderle decir: «Quédate conmigo, Señor, que me desmorono, que me angustio, que me desespero. Quédate con mi hogar, en mi familia, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi país. Quédate con nosotros, Señor». Porque si nos quedamos con Jesús, si Él se queda con nosotros, encontraremos paz. Ha dicho el Evangelio: «La paz les dejo, la paz les doy». La paz no necesariamente es un silencio y una calma total, no. La paz es tener el corazón tranquilo, la paz es tener a Dios en medio de la prueba,
tener un hogar, una familia unida en el amor en medio de la prueba. La paz que viene de Dios. Muchas veces pensamos en el mundo que vamos a obtener paz a través de las armas, de la guerra, de la violencia, de los gritos, de las peleas, de los insultos, del autoritarismo. No, la paz es fruto del amor y el amor viene de Dios, como ha dicho el Señor hoy en el Evangelio proclamado. ¿Cuántos caminamos angustiados y desesperados? Hoy le decimos al Señor, quédate conmigo, y Él nos brindará, y Él nos dirá, la paz esté contigo. La paz en ese momento duro, en ese momento difícil, la paz esté contigo. Decía que un rey quería calificar y dar un premio a la mejor pintura que representara la paz, y todos empezaron a dibujar. Unos dibujaban un mar tranquilo, otros un cielo tranquilo, un día tranquilo, todo calma, pero hubo una pintura donde había una cascada muy grande, mucha agua, y en medio de la cascada, de la bulla, había un árbol, y en medio del árbol había un nido, y en ese nido había un pajarito. Y cuando el rey fue a la sala donde estaban las pinturas, todo mundo decía, va a ganar el cuadrito que es el mar tranquilo, el cielo tranquilo, etc. Pero el rey escogió la pintura de la cascada con el árbol, el nido y el pajarito. Y todo el mundo dijo, pero ¿cómo va a representar eso la paz? Si la cascada es grande, hay mucha bulla, hay mucha agua, al menos cuando crece eso es muy grande. Y el rey dijo, la paz no significa no tener problemas. La paz significa tener el corazón tranquilo, así como ese pajarito en ese nido, en medio del árbol, en medio de esa tremenda cascada. Eso significa la paz, tener el corazón tranquilo en medio de los problemas. Porque si nosotros nos angustiamos y nos desesperamos, tomamos caminos incorrectos, tomamos decisiones incorrectas, porque el rato de la angustia, el rato de la desesperación, el rato de la ira, muchas veces no pensamos, solamente actuamos. Solamente actuamos. Y por eso también, como ha dicho el Evangelio, pidámosle al Señor que nos abra también a nosotros el entendimiento, que nos dé también sabiduría, para que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras obras no sean apresuradas, no lastimen, no ofendan y no hagan daño a nadie. Antes de hablar, nosotros debemos pensar. Y antes de pensar, nosotros debemos orar a Dios. Porque cuántas veces usted ha dicho groserías que después se pudo haber arrepentido. Cuántas veces usted ha tomado decisiones incorrectas por la ira, por el apuro, por la angustia, por la desesperación, que después nos podemos arrepentir. Por eso dijo el Señor, Él les abrió el entendimiento. Lo mismo pidamos. En medio de la tormenta, que el Señor nos dé esa calma, esa paz, y nos abra el entendimiento para que lo que tengamos que hacer glorifique a Dios, haga el bien a nuestro prójimo y dé sentido a nuestra vida. Dios les bendiga. Comparta la invitación, la Santa Misa, 7 de la noche, como todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.